¿Se aprecia la diapositiva? Muy bien, vamos a comenzar. Bien, jóvenes, buenas tardes. Eh, Vamos a proceder a dictarle la clase sobre varices. También hay que dictar trombosis venosa. No tengo la relación de las clases, el sílabus. ¿La delegada puede comunicarme eso? Bueno, mientras tanto, comenzaremos con varices. Bien, jóvenes, siempre es bueno un poco de historia. El documento más antiguo que nosotros tenemos como referencia es el papiro de Evers, en cuanto a varices, insuficiencia venosa crónica, trombosis venosa, que fue descubierto por un investigador, Evers, que era alemán, allá por 1878. ¿No? Aquí hablan sobre varias terapias relacionadas con la patología venosa. Se decía de que estas dilataciones venosas, llamadas varices, decían que para evitar la cirugía por el riesgo de hemorragia y muerte, ya tenían ese concepto. Igualmente, podemos mencionar que, por ejemplo, en la diapositiva que ven, Coorte, en 1893, pues, en un centro religioso cercano a la Acrópolis de Atenas, ¿no? Descubrió esta deidad griega que está abrazando la pierna derecha de un paciente, la cual tiene una tromboflebitis de la vena safena interna, la vena safena mayor, y por encima del malleolo se aprecia una úlcera varicosa, ¿no? Eso es lo que podemos ver. Pero tenemos otros datos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la medicina china, 1500 años antes de Cristo, decían que los médicos ya practicaban cirugía de varices, ¿no? Y hemorroides, empleando unos bisturí de forma semilunar. En el siglo IV antes de Cristo, bueno, aparece pues Aristóteles, quien decía, ¿no? Así menciona en los libros, de que las arterias nacían del corazón y no de la cabeza, porque en un tiempo pues pensaban que las arterias nacían de la cabeza. Entonces, era algo muy importante, ¿no? A tener en cuenta. Luego, tiempo después, en Kos, que es una isla pequeña que pertenece a Grecia, ¿no? Apareció pues la figura más destacada de la era precristiana, y no era nada más y nada menos que Hipócrates, el cual fue denominado y reconocido como el padre de la medicina moderna. Él separó la medicina de la parte religiosa, ¿no? Entonces, eso fue un hecho muy importante. Luego, podemos también mencionar a Hipócrates. Escribió grandes libros, ¿no? 87 libros escribió Hipócrates.
Después podemos también mencionar en la literatura griega a Plutarco, ¿no? Plutarco fue después de Cristo, ¿no? Y escribió un libro que se llama Vidas Paralelas. Y aquí describe, ¿no?, cómo operó a un cónsul romano llamado Caius Marius por dilataciones venosas, pues, por varices, ¿no? Lo singular fue de que aquí fue operado el paciente sin anestesia. Y se cuentan, ¿no?, que cuando Plutarco le volvió a proponer a este cónsul romano operarle la otra pierna, el cónsul romano le dijo, ¿no? No creo que la curación compense el dolor, ¿no? Entonces decidió no operarse, ¿ya? Entonces, para que tengan en cuenta ustedes, pues, ¿no? Imagínense, ¿no? Que se opere sin anestesia, ¿no? Pero en ese tiempo fue así. Luego tenemos la escuela de Alejandría, una gran escuela médica. Había que destacar la presencia de dos médicos, ¿no? Herófilos y Erasistrato. Herófilo fue el primer médico que disecó cuerpos humanos, ¿no? Porque antes era prohibido eso, ¿no? Solamente trabajaban con animales. El Herófilos describió las venas, ¿no?, según él, como 6 veces más débiles que las arterias, ¿no? Tenía razón, claro que sí, tenía razón. Y Erasistrato fue el primero que descubrió las válvulas venosas, pero él no sabía realmente cuál era la función de estas válvulas venosas, ¿no? Que después, pues, hemos llegado a saber que funcionaban, pues, para evitar que la sangre regrese por las venas, ¿no?, hacia las piernas. Luego, para seguir mencionando algo de esto, un médico romano llamado Aurelius Cornelius Celsus, fue 100 años después de Cristo, ¿no? Describió diversos procedimientos quirúrgicos, ¿no? Entre ellos la ligadura escalonada de vasos y la venectomía, ¿no? Extrayendo con las venas con unos ganchos. Pero nosotros no podemos dejar de mencionar a Galeno, que sin duda fue el más importante de la época greco-romana, ¿no? Los conocimientos de Galeno, pues, dominaron por 15 siglos más o menos la parte médica europea, ¿no? Y ya se hacían, pues, las disecciones en cadáveres, ¿no?, con fines científicos, ¿no? Vuelvo a repetir, antes era prohibitivo. En la Edad Media podemos mencionar a Pablo de Egina, del siglo VII después de Cristo. Él realizó la primera ligadura de la vena safena, ¿no?, a nivel del tercio superior del muslo, ¿no?, y extirpaba las venas colaterales. Podemos mencionar a otros, ¿no?, para que tengan la referencia. Leonardo da Vinci, por ejemplo, ¿no? Él realizó múltiples disecciones, ¿no? Leonardo da Vinci fue realmente un excelente científico, ¿no? Vesalio también, por ejemplo, ¿no? Él describió las venas, ¿no? Pero quien las describió mucho mejor, tanto las venas como las válvulas que se encontraban dentro y las venas perforantes, fue otro médico apellidado Canano, ¿sí? Von Loden, un médico alemán, y otro Ambrosio de Paré. Ellos relacionaron las úlceras varicosas con las varices, ¿no?
y establecieron las bases fisiopatológicas del vendaje de miembros inferiores. No los canso más con la parte de la historia, que es muy bonita, la historia de la medicina. Miren, solamente les estoy hablando de la parte de historia de la flebología. También hay historia de la insuficiencia arterial, ¿no? De los aneurismas. ¿No? Algo que es muy interesante, pero requiere tiempo. Y el tiempo es lo que nos falta, ¿no? Muy bien. Entonces, podemos hablar acerca de la angiología. La angiología, inicialmente, jóvenes, englobaba tres entidades clínicas, ¿no? Las arterias, las venas y los linfáticos. Bueno, con el transcurrir de los años, esto ha cambiado y ahora la angiología solamente engloba a las arterias, enfermedades de las arterias. Flebología se encarga de las venas y linfología de los vasos linfáticos. Así quedó determinado. Y si pasamos pues a la flebología de un médico francés, Raymond Toumaille, ¿no? Creó la Sociedad Francesa de Flebología ya por 1947 y tiene su revista oficial que es Le Flebology. Aquí hacemos un pequeño alto porque es muy importante decirles a ustedes que la especialidad de flebología en el Perú no existe. Ayer también se los decía a los chicos que están rotando conmigo, ¿no? Para que tengan referencia y no pues se confundan con algunos médicos que vienen de Lima a ofrecer cosas que no son ciertas. Muy bien. Vamos a hablar exactamente de las varices, ¿no? Las enfermedades venosas en general tenemos tres grupos, ¿no? Las varices, la insuficiencia venosa crónica y la trombosis venosa de miembros inferiores. Entonces, algo pues que es muy importante es que nosotros en el Perú lamentablemente se hace muy poca investigación y eso es porque lamentablemente las universidades, excepto la Cayetano Heredia, pues no paga a los médicos, no les da una remuneración por investigar, ¿no? Porque para que se enteren, en Cayetano Heredia, que es una universidad particular, pero que está solventada por una fundación inglesa, eso no lo sabían, ¿no? Entonces, tiene la facultad, pues, de, por mencionar un apellido, ¿no? Al doctor Gotuso, le pagan, pues, $10,000 mensuales por investigar, pues. Así, ¿quién no quiere investigar? Gotuso fue mi profesor, ¿no? Entonces, no estoy hablando sonceras. Y es la triste realidad. Acá en las universidades no te quieren pagar ni los pasajes, ¿no? Para que investigues. Pues en la Cayetano Heredia pagan, pues. Que es como debe ser en todo el mundo. Así es en todo el mundo. Bueno, entonces, estas enfermedades venosas, este conjunto de enfermedades venosas, irrogan pues a los países una gran cantidad de dinero en presupuesto, ¿no? En el Perú, bueno, si nos ponemos a hablar de presupuesto, nos ponemos a llorar, como le decía ayer a sus compañeros, ¿no? Se gasta ínfimas cantidades de dinero en el sector de salud, también en el sector de educación, ¿no? Hay un dicho que dice así: si tú quieres gobernar en un país, eso está escrito, jóvenes, ¿eh?
Si tú quieres gobernar en un país, pues no les des salud y educación, ¿ya? Así está escrito. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y ahí tienen los ejemplos, pues, Venezuela, ¿no? Ahora Argentina está muy mal en estos momentos, no sé si se habrán enterado, ¿no? Pero Argentina está siguiendo los pasos de Venezuela, ¿no? Está terrible, una gran pena, ¿no? Pero bueno, entonces a nivel mundial pues se gasta millones de dólares en las enfermedades venosas. Y pues en el Perú lamentablemente no hay presupuesto que sustente esto, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que eh, el Seguro Social tiene entre 10 y 12 millones de asegurados, somos 32 millones, quedan 20 millones en el aire. Algunos me dirán el CIS, sí, pues, pero el CIS solamente está aceptando aproximadamente 4 o 5 millones. Hay 15 millones que no saben qué hacer. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces, la cuestión es muy delicada. Las enfermedades venosas, en general, están catalogadas como una enfermedad social. Yo le agrego la enfermedad socioeconómica. Imagínense ustedes, ya en 1933 la denominaron así, pero lo real y concreto pues es que es una enfermedad socioeconómica que afecta al grupo familiar, ¿no? Porque basta que una persona, especialmente la abuelita o el abuelito, tengan este problema, ¿no? Entonces la familia va a estar preocupada por ellos, ¿no? Y siempre pues alguien tiene que quedarse a cuidar al que esté padeciendo esta enfermedad, especialmente las úlceras varicosas, ¿no? Así es que por eso es una enfermedad socioeconómica. Afecta el bolsillo porque ya también les mencioné el problema sanitario en el Perú. También le pusieron otro nombre, ¿no? A las enfermedades venosas como un nuevo reto internacional. Y eso fue allá por 1966. También se le cataloga a las enfermedades venosas como la cenicienta de las enfermedades vasculares. ¿Por qué? Porque de cada 10 pacientes, 8 son portadores de enfermedades venosas y solamente 2 de enfermedades arteriales. Entonces, a nivel de la especialidad de nosotros, somos pocos los que realmente nos dedicamos a tratar las enfermedades venosas, ¿no? Todos quieren operar corazón, pero lamentablemente también somos pocos los que hemos podido hacer eso, ¿no? Porque hay que tener mucha infraestructura para realizar esas cirugías, ¿no? Y hay que estar bien entrenado. Y lamentablemente, pues, si en el Perú nos pasamos de 100 cirujanos cardiovasculares para todo el Perú, para 32 millones de habitantes, imagínense ustedes, ¿no? Si el 80% están en Lima, peor. Pero muy bien. Entonces, así funcionan las cosas, lamentablemente. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de las enfermedades venosas, que están resumidas en dos. Uno, reflujos y dos, obstrucciones. Los reflujos se refieren a las varices y las obstrucciones a la trombosis venosa profunda. Debo recalcar que además también hay trombosis venosa superficial. Por lo general, ¿no? También se le llama enfermedad tromboembólica, otros dicen tromboflebitis, y cada una de estos dos grupos, tanto las varices como las trombosis venosas, tiene pues complicaciones, ¿no? De las cuales se las menciono, los trastornos tróficos, también llamado lipodermatoesclerosis, la varicoflebitis, la varicorragia y por último pues la úlcera varicosa. En cuanto a las trombosis venosas, tenemos las patologías a corto plazo, la embolia pulmonar, la que
lamentablemente muchas veces termina en el deceso de la persona, y el síndrome postrombótico, que es la patología a largo plazo en este tipo de enfermedades. Podemos decir que las varices, esenciales o primarias, porque hay secundarias, vienen a representar pues el 90%, ¿no?, de las varices. El 10% queda para las varices secundarias, por ejemplo, trombóticas, postrombóticas. Y las varices primarias, pues, están afectando el sistema venoso superficial. Es muy importante, con un sistema venoso profundo normal. Otro dato que tenemos es de que de este 90%, lo hacemos un 100%, y el 52% de los pacientes tienen varices en ambos miembros inferiores. ¿Sí? Entonces, hay otros datos. Se dice que de una población, aproximadamente el 20 hasta el 60% pueden llegar a padecer de varices. De estos, un 40-60% son damas, mujeres, ¿no? Y un 15-30% varones. Tenemos factores de riesgo a considerar, ¿no? Es muy importante, pues, el sexo. Acá se menciona que de 4 a 1 es la relación entre hombre y mujer. Algunos dicen que se ha cortado de 4 a 2, ¿no? La edad, un factor muy importante. Se dice de que los portadores de varices es después de los 20 años, pero el que les habla pues ha visto varices en gente de 18, 15 años, y una oportunidad he visto un chico de 12 años con varices congénitas, ¿no? Con varices terribles, que lamentablemente no se pudo hacer nada por este paciente. Luego tenemos la edad. Hay una gran preponderancia en pacientes de 70 años en adelante, ¿no? El 70% de los pacientes padecen varices, ¿no? Hay entre los 50 y los 60 años también hay. Entonces, afecta enormemente, ¿no? La mayor parte de los pacientes que nosotros operamos de varices son de 60 años en adelante, ¿no? 60, 70, 80, hasta 90 años. Y bueno, por si no están enterados, les comunico de que la Organización Mundial de la Salud pues ha hecho una nueva escala de grupos etarios, ¿no? Y adulto mayor se considera ahora, ya no como era antes, a mayores de 60, 65 años, sino a mayores de 80 años en adelante. ¿Ya? La herencia, la predisposición genética, pues nos hace pensar varias cosas, ¿no? Cuando los padres, ambos padres, presentan varices, hay un altísimo porcentaje de que los hijos desarrollan varices, ¿no? 90%. Cuando solamente uno de ellos es portador de varices, pues hay un 50% de posibilidades de que los hijos padezcan varices. Y si ninguno de los padres tiene varices, pues hay un 20 y se dice hasta el 30% de que los hijos podrían desarrollar varices. En cuanto a la raza, la más frecuente presentación es en la raza blanca, pero en todas las razas hay pacientes con varices. También tenemos los embarazos múltiples, terapia con estrógenos, la obesidad, ¿no? La obesidad es un factor de riesgo alto. La obesidad también afecta a la columna vertebral, la cintura pélvica, las rodillas y los tobillos. La exposición al calor, el usar prendas ajustadas, el estreñimiento crónico, la actividad laboral, ¿no?
La falta de ejercicio también es muy importante. Luego, nosotros hablamos a continuación de las varices secundarias, ¿no? Que es el 10% que quedaba, como les mencioné. Y las postrombóticas, bueno, aquí el 9% son varices que forman parte del síndrome postrombótico. Les tengo que mencionar que el síndrome postrombótico, que es la patología a largo plazo, de la complicación a largo plazo de la trombosis venosa profunda, pues esta patología hace que el paciente tenga que ser operado 2, 3 o 4 años después de esta trombosis venosa, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Luego, tenemos en ese 1% que quedaba, como las no postrombóticas, que es una miscelánea realmente, que mencionamos agenesia y hipoplasia valvular, la parte congénita, ¿no? Angiodisplasias, angiomas, aneurismas venosos. Realmente yo he visto muy poco, 2 he operado, ¿no? Pero no hay pues mucha patología de estos, ¿no? Tumores venosos también, igual. Igualmente el síndrome de Coquet, síndrome de Servier, postraumáticos, postquirúrgicos también. En cuanto a la fisiopatología, nosotros podemos mencionar pues que del total del 100%, el 90% de esa patología venosa va a recaer en los miembros inferiores. También hay en los miembros superiores, ¿no? Pero eminentemente el problema es en los miembros inferiores. Y tenemos, pues, repitiendo, las varices y las trombosis, ¿no? Las trombosis venosas que pueden ser profundas y algunas veces hay superficiales, que hay que tenerle mucho cuidado porque puede avanzar y pasar al sistema venoso profundo, ¿no? Y poner en peligro la vida del paciente. Y luego los trastornos tróficos consecutivos pues, a estas enfermedades venosas, ¿no? El 2% de displasias que ya se las he mencionado. Entonces, ya yendo de plano a la definición, podemos decir pues que las varices vienen a ser una dilatación permanente e irreversible de las venas, ¿no? Quiere decir que eso ya no va a retornar a su tamaño normal por pérdida de las fibras colágenas, ¿no? Que se encuentran alteradas y van a permitir que las venas pues pierdan su elasticidad y empiezan a dilatarse. Y si es a nivel de donde se encuentran las válvulas venosas, pues estas van a empezar a ponerse insuficientes, ¿no? Y se produce la insuficiencia valvular de estas venas y empieza la insuficiencia venosa crónica. En cuanto a ¿qué tenemos? A varices, que tenemos los 3 grupos venosos que tenemos, el dependiente del sistema venoso profundo, la femoral, la poplitea, sus ramas. Este sistema transporta el 90% de la sangre hacia la vena ilíaca, luego vena cava inferior, que va al corazón. El sistema de la vena safena, o sistema venoso superficial, con sus colaterales, transporta solo el 10% de la sangre. Es por eso
para que tengan ustedes conocimiento. Perdón un momentito. ¿Aló? ¿Aló? Sí, correcto, dime. No, hoy día no estoy yo. Mañana. Yo estoy a las 12 del día ahí. Hasta la 1:30, 2 de la tarde. A 2. Sí, muy bien, hasta luego. Bien, entonces, eh, ese 10%, cuando nosotros, por ejemplo, operamos a los pacientes de corazón para hacerles bypass, no solamente usamos la arteria mamaria, sino sacamos la vena safena cuando son 2, 3, 4 puentes. Entonces sacamos la safena y sin ningún problema el sistema venoso profundo va a asumir ese 10%. Entonces no pasa nada. El tercer sistema es el sistema de venas perforantes o comunicantes, como ustedes lo aprecian ahí, ¿no? Y se dice comunicantes porque comunican el sistema superficial con el profundo. Perforantes porque pasan a través de agujeros fisiológicos, ¿no? Y aquí es donde tenemos a los tres sistemas venosos. En la primera gráfica está el sistema normal, circulación normal, pero ya en la gráfica del centro podemos ver que hay insuficiencia de las válvulas de la safena y empieza a producirse, ¿no? el retorno venoso anómalo, ¿no? Un reflujo. Y eso pues va a hacer a la larga que las venas colaterales, las venas perforantes también se enfermen y también haya reflujo. Entonces pues, se produce la insuficiencia venosa crónica. En el tercer gráfico ven también que incluso hay enfermedad en el sistema venoso profundo, ¿no? Y acá la cosa es más seria todavía. Felizmente que esto es muy poco, muy escaso, ¿no? Muy pocos pacientes hacen ese problema. El mayor problema se presenta en la insuficiencia del sistema de esas venas y en la insuficiencia de perforantes. Y son estas venas perforantes las causantes de las úlceras varicosas. Hay un dicho bien clásico que ustedes lo deben conocer, que dice así: muerto el perro, se acabó la rabia, ¿cierto? Pues muy bien, este dicho funciona con las venas perforantes. Si tenemos pacientes con venas perforantes insuficientes, si nosotros no operamos, no cerramos esas venas, pues esas venas van a ocasionar la úlcera varicosa. Entonces cerramos esas venas y funciona exactamente como lo mismo. Muerto el perro, se acabó la rabia. No hay insuficiencia venosa. Y bien, vamos a hablar acerca de las complicaciones de las varices, ¿no? En primer lugar teníamos la varicoflebitis, ¿no? Entonces, aquí también el nombre es tromboflebitis superficial o flebotrombosis superficial. Hay varios sinónimos, pero es lo mismo y no es más que la formación de un coágulo o un trombo, ¿no? Que se localiza en un determinado trayecto, tanto que puede ser de la safena o más que todo de una colateral. Entonces, este coágulo pues, puede incluso crecer, ¿no? La etiología de esto puede ser traumática, ¿no? Eh, Puede ser que un paciente tenga varices y se ponga a jugar fulbito, fútbol, le cae un pelotazo pues y le produce un trombo, ¿no? Eh, yo recuerdo que hace aproximadamente unos 15 años, tenía un colega que jugaba fútbol conmigo y bueno, él jugaba por la Asociación de Padres de Familia, ¿no? La PAFA del colegio de su hijo. Y pues un día jugó, un día domingo, ¿no? Jugaba. Día lunes lo veo yo, digo, oye, ¿por qué estás cojeando? Ah, me dice que me han pateado pues jugando. Le digo.
ten cuidado. Pues le digo, no, me he puesto mi diclofenaco y mi Dexa. Me dice, por si acaso, por el dolor, pero seguía cojeando, pues, ¿no? ¿Te has vendado? Sí, sí me he vendado. Bueno, pasaron unos días y me tocó guardia, hizo la guardia, se fue a su casa a las 8 de la mañana. A las 9 lo sale trayendo, fue un día martes, recuerdo, lo sale trayendo a su esposa, ¿no? Él estaba disneico. Eh, Fue triste porque un amigo había hecho una trombosis venosa y presentó una embolia pulmonar. Hospitalizamos, lo anticoagulamos, eh, se fue deteriorando en el transcurso de 2, 3 horas y bueno, lo decidimos en una junta médica con cardiología y nosotros operarlo como una medida extrema, ¿no? Una medida de salvataje. Lo operamos y no se imaginan la cantidad de coágulos que hemos sacado. Paramos el corazón, abrimos la arteria pulmonar, sacamos coágulos como no tienen idea. Todo estaba tomado. Reprofundimos, lavamos, cerramos y no salió de la circulación extracorpórea. Lo declaramos fallecido a las 3:30 de la tarde de un día martes. Así murió mi amigo. Imagínense ustedes. Entonces, jóvenes, ahora que las damas también juegan fútbol, igual que los varones, hay que protegerse, hay que tener cuidado. Es muy importante. Bien, eh, entonces traumatismos, la escleroterapia, la que les mencionaba al inicio, de algunos médicos que vienen de Lima a hacer este procedimiento, pero vienen solamente con el afán de lucrar, ¿no? Porque le hacen a todo el mundo. Y lamentablemente la escleroterapia tiene sus indicaciones que se las voy a decir un poquito más tarde. Las picaduras de insectos también pueden producir una tromboflebitis superficial, algunas infecciones, ¿no? La venosa profunda, ¿no? Aquí se produce pues un coágulo igual, pero ya en el sistema venoso profundo, ¿no? Y el, el resultado va a depender de su localización y la extensión de ese trombo y cuándo sea descubierto. En otra clase les voy a hacer trombosis venosa profunda, tendrán que ponerse de acuerdo. Y estas trombosis venosas pueden ser parciales o totales. Solamente voy a hablar a mencionarlas. Las trombosis parciales pueden ser del plantar, del pie, pierna, poplitea, femoropopitias, silofemorales, hasta de hipogástrica y vena cava inferior. En cuanto a la trombosis total, tenemos la flebotrombosis total. Tenemos 3 tipos, ¿no? La flegmasia alba dolens, que es femoroilíaca. La flegmasia rubra dolens es al revés, es iliofemoral, o sea, es descendente. La peor de todas es la flegmasia cerulea dolens, que es la iliofemoral masiva. Con esta es la que más cuidado hay que tener, porque al producir un gran edema, una gran compresión, también va a comprimir las arterias del miembro inferior afectado y puede producir una trombosis arterial también. Entonces es muy seria, hay que tener muchísimo cuidado. En cuanto a los trastornos tróficos, la lipodermatoesclerosis clásica que se encuentra, esto es pues secundario a la insuficiencia venosa crónica, ¿no? Aquí se dice de que la lesión del endotelio, ¿no?, va a hacer que
fluya hacia el sistema retículo endotelial, pues líquidos, proteínas, y esto va a generar edema en la pierna, ¿no? Por lo general en la pierna y en el pie del paciente. Y esto pues se hace más ostensible al final de la tarde, en la noche, cuando el paciente o la paciente llegan de estudiar o de trabajar. Hay personas que trabajan en 2, 3 sitios, ¿no? Entonces, sienten adormecimiento, calambres, sienten pesadez en las piernas, en el pie. Y esto pues sigue aumentando mientras el paciente o la paciente no acuda a un centro hospitalario. Al ir progresando, va a llegar un momento en que también los hematíes van a pasar por ósmosis y lamentablemente pues en el sistema retículo endotelial no viven los hematíes. Eclosionan, hacen pum, como yo digo, y se liberan las sustancias de desecho que se estaban transportando hacia el corazón y luego al pulmón, especialmente la hemosiderina. Esta hemosiderina pues lamentablemente va a hacer que la piel del paciente en ese tercio inferior de pierna afectada empieza a cambiar de color. Empieza a cambiar de color y además se producen otros trastornos a nivel linfático, a nivel de fibroblastos. Entonces se empieza a formar una fibroesclerosis, que es lo que, si ustedes han apreciado en algunos pacientes, visto, o en algún familiar, la piel se torna gruesa, como acartonada, y aparte de oscura, ¿no? Y conforme pasa el tiempo, pues la cosa es más seria, ¿no? Yo he recibido un paciente hace algunos años, procedente del Cusco, que era un célebre fotógrafo del Cusco, ¿no? Y que pues lo mandaron porque fue muy particular, ¿no? Porque estaba con la pierna, pues, pierna derecha totalmente negra e inflamada, ¿no? Y dijeron, no, usted lo tienen que amputar. Así es que nosotros, pues, bueno, lo vimos, lo hospitalicé y le dije que no iba a perder la pierna, ¿no? Pero sí que requería un tratamiento urgente, antibióticos, antiinflamatorios. Disminuyó el edema y se procedió a operarlo. Se realizó una cirugía de varices como una cirugía de Linton para ligar a las venas perforantes que estaban insuficientes. Y el paciente regresó a su tierra feliz y contento a seguir trabajando. Así sucede con estas enfermedades, ¿no? Entonces, si no se hubiera operado, pues hubiera terminado, como lo ven ahí ustedes, en una úlcera varicosa, y que lamentablemente las úlceras varicosas demoran en cerrar y al paciente solamente se le puede operar cuando la úlcera varicosa está en fase de cicatrización. No se puede operar con la úlcera varicosa activa, porque podemos producir una septicemia del paciente. Entonces, así es como se produce la lipodermatoesclerosis. En cuanto a la clínica de las enfermedades venosas jóvenes, pues es un sinnúmero, ¿no? Comienza desde el cansancio en la pierna que siente el paciente, ¿no? Siente pesadez, como les mencioné anteriormente, dolor, irritación, ¿no? Picazón, ¿no? De gana de rascarse. ¿Conmigo? Sí. Ya hora y media está. Y entonces, esto por lo general, se lo vuelvo a repetir, se presenta al final de la tarde y la noche, ¿no? Presentan mucho dolor, estando de pie, estando sentados. Si están embarazadas, pues se produce después de salir embarazadas, 4 o 5 meses, ya el útero ha crecido y empieza a presionar los vasos ilíacos. Con las arterias no hay problema, pero con las venas sí.
y empieza a hacer que se produzca insuficiencia venosa en este tipo de pacientes, felizmente no en todas, ¿no? Una parte nada más. El paciente se rasca, como les decía, presentan el prurito, la picazón, y aquí sí, si ha pasado un tiempo, unos 10, 15 años, porque el gran problema de estos pacientes es que tienen las dilataciones venosas, pero dicen que no les molesta, ¿no? Entonces solamente acuden cuando las varices están complicadas. Por ejemplo, este paciente se rascó y se produjo una celulitis. Y recién, cuando está con la celulitis, acude, ¿no? Y bueno, ya está complicado, ¿no? Porque una celulitis en jóvenes pacientes con varices, lo único con lo que se puede tratar es con antibióticos, pero por vía endovenosa. No sirven los tratamientos con antibióticos por vía oral. 2 antibióticos por vía endovenosa durante 10 a 14 días, antiinflamatorios, y una vez que esté solucionado esa celulitis, tiene que ser operada inmediatamente, porque otra vez se va a volver a rascar y otra vez va a presentar el mismo problema. Y esto pone en peligro la vida de un paciente. Se puede colorar la piel o se puede hiperpigmentar, y el final de todo son las úlceras varicosas, pues el estadio 6, del 1 al 6, imagínense, ¿no? 1A, 1B hasta el 6A, 6B, 6A ulcerativa, 6B úlcera varicosa sana. Entonces, para hacer eso, pues son 15, 20, 25 años, ¿no? Para que pase eso. Y siempre puedes tener en mente el preguntar, ¿no?, los antecedentes familiares de este tipo de pacientes. Bueno, aquí lo tienen en gráficos, ¿no? Las varices, los tipos de varices, síntomas que presentan, ¿no? Los calambres también, ¿no? Las úlceras varicosas, ¿no? Entonces, ahí está resumido lo que les he mencionado. Bueno, estando bien hecha la historia clínica, es donde más incido con ustedes, jóvenes, porque de hacer una buena historia clínica depende realmente el que tengamos un diagnóstico presuntivo, tengamos los diagnósticos diferenciales y lleguemos al diagnóstico final. De eso va a depender, ¿no?, el tratamiento que le demos al paciente, el más adecuado, ¿no? Podemos incluso hacer una clasificación y evaluar, pues, el resultado del tratamiento y cuál es el pronóstico de este paciente. Le menciono una cosa, y ustedes también deben haberlos escuchado, se los deben haber dicho. ¿Para qué se va a operar de varices si les van a volver a salir? Lamentablemente eso no es cierto, ¿no? Lamentablemente la gente se equivoca. Existe un tipo de varices que son llamadas las varices difusas, en las cuales el paciente portador de ese tipo de varices, pues, debería pagársele para que nosotros enseñemos en él, ¿no?, todos los tipos de varices, porque la verdad es esa, ¿no? Entonces, pues todos los tipos de varices no se operan, ¿no? Entonces van a quedar las medulectasias o las telangiectasias, ¿no? Entonces, el problema es que operamos las reticulares, las colaterales, las tronculares, y las medulectasias no las operamos. Bueno, no se operan, pero con el tiempo empiezan a crecer. Esas son las varices que supuestamente, entre comillas, han crecido. Mentira, pues no crecieron, ¿no? O sea, no volvieron a salir las varices, ¿no? Sino que eran las dilataciones pequeñas crecieron, pues, y se produjo el problema. ¿Ya? En cuanto a la clasificación de varices, pues, hay un sinnúmero de clasificaciones,
Yo he puesto 4, ¿sí? Y para mí son los más importantes. Una, el criterio morfológico o anatómico, ¿no? Los tipos de varices. 2, el criterio etiológico, su causa. 3, el criterio clínico, el cual a su vez se divide en 2, en la clasificación de Hash y la clasificación de Whitmer. Y por último, la clasificación SEAP, que es la que realmente engloba a todas las clasificaciones, es la mejor. Entonces, pasaremos a describir las varices según el criterio anatómico o morfológico, ¿no? Y tenemos en primer lugar las telangiectasias, ¿no? Que llegan a medir, a otros le dicen telangiectásicas, por si acaso, llegan a medir hasta 1 milímetro de diámetro, ¿no? Como las ven ahí, ¿no? Hay muchas personas, especialmente damas, que tienen este tipo de varices, ¿no? Y estas varices sí califican para hacer escleroterapia. Para escleroterapia son las telangiectasias, las venolectasias. Reticulares también pueden ser. Pero hasta ahí nada más. Donde se puede hacer esclerosis, ¿no? Yo hago esclerosis de eso, pero yo soy muy estricto, ¿no? Para realizar la escleroterapia a un paciente. Nunca calificar. El que no califica, lamentablemente no lo hago, ¿no? Me dicen, doctor, pero le voy a pagar. Sí, pues, lamentablemente no, señora, porque después va a venir y va a decir que no, que el tratamiento fue mal hecho, que por acá, que hice que el otro. Y no es así. Por eso que yo escojo mis pacientes y nunca he tenido quejas, gracias a Dios. Entonces, pero hay un problema, ¿no? Vean ustedes la localización de esas telangiectasias que están en la parte posterior del muslo, especialmente. Entonces, eso sí es un problema, especialmente para las personas que trabajan sentadas. Produce presión y va a la larga a producirle problemas. Entonces, estas pacientes o estos pacientes sí requieren que se le haga escleroterapia, tratamiento. Las venolectasias, como la ven ahí, miden más de 1 milímetro de diámetro y para que ustedes vean la efectividad de la escleroterapia cuando se hace como debe hacerse, cuando está indicado, como en el lado lateral, pues es la misma pierna, pero aquí ya se hizo la escleroterapia, con muy buenos resultados. Otra cosa que es muy importante recalcar es que siempre, cuando yo hago esto, yo cito a los pacientes cada 3 meses por si hay que hacer algún tipo de retoque. Eso es muy importante. Y se le dice a los pacientes, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, quedan pues muy contentos, ¿no? Luego tenemos las venas reticulares, son un poco más grandes. Hasta aquí yo hago escleroterapia, más no. Así me paguen miles de soles, no acepto, porque va a haber problemas. Entonces estas son las venas reticulares. Luego tenemos las venas tributarias, grandes colaterales. Y por último, pues, las venas tronculares, dependientes de la safena, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Los troncos grandes, pues son varices gigantes, grado 5. Solamente falta que hagan úlcera varicosa, ¿no? En cuanto al criterio ideológico, como les mencioné, el factor hereditario, varices esenciales o primarias y las varices secundarias como consecuencia pues, de trombosis venosa profunda, traumatismo, compresiones, tratamientos quirúrgicos o la escleroterapia, como ven ahí, bien claro dice, ¿no? Escleroterapia. En tercer lugar tenemos el criterio clínico, ¿no? Y tenemos en primer lugar la clasificación de Hash, que es para insuficiencia venosa de safena. ¿No? Aquí, más que todo, la incompetencia de la safena, ¿no? Mayor y menor. Cualquiera de las dos, estadio 1 al estadio 4. Comienzo al revés, estadio 4 es el pie, estadio 3 va por sectores, ¿no? Por encima del malleolo del
el tobillo, está por debajo de la rodilla, y así va subiendo, ¿no? Entonces, son los 4 estadios. El criterio de Whitmer, más que todo es para insuficiencia venosa crónica, y aquí tenemos 3 estadios. El primero es la famosa corona flebectásica, que se forma alrededor del tobillo, por eso le dicen corona flebectásica plantar, y que no es más que la formación de telangiectasias, venulectasias, que hacen pues una corona alrededor, ¿no? Por eso le dicen corona flebectásica, porque es causada por las venas que se forman ahí. El estadio 2 es los cambios tróficos, la hiperpigmentación, bueno, la lipodermatoesclerosis en general, que ya les mencionamos. Y el último estadio, pues la úlcera varicosa, ¿no? La famosa úlcera varicosa, que puede estar curada o activa. Entonces, esa es la clasificación de Whitmer. Luego, pues pasamos a la clasificación CEDAP. C de clínica, E de etiología, A de anatómica y P de patofisiología o fisiopatología. La clínica, que puede ser asintomática y sintomática. Luego, etiológica, congénita, primaria y secundaria, con sus iniciales a los costados. La anatómica, sistema venoso superficial, sistema venoso profundo y el sistema de perforantes. Y al final, pues, la fisiopatología o patofisiología, como al comienzo, reflujo, obstrucción y la combinación de ambas. Tenemos pruebas funcionales. 3 pruebas funcionales. Creo que, disculpen un ratito, voy a salir porque creo que hay gente que quieren entrar y no pueden. A ver, quiero ver eso. Ya. Ya lo he ingresado. Entonces les mencionaba que las pruebas funcionales son 3. La prueba de Trendelenburg, la de Perthes y la de Pratt. Entonces, estas 3 pruebas funcionales es mi deber enseñárselas porque antes eran muy importantes, ¿no? Pero con el advenimiento de las nuevas ayudas diagnósticas, llámese Doppler, ecodoppler, Doppler color, realmente desde hace algunos años, 10 años por lo menos, han quedado de lado y prácticamente no se realizan. Pero como les mencionaba al grupo de alumnos que está rotando conmigo, es necesario porque pueden no tener el privilegio de estar trabajando en un hospital, pueden estar lejos y en el cual no hay Doppler, entonces tienen que realizar esas pruebas para hacer su diagnóstico. Esa es la razón. Comenzaremos con la prueba de Trendelenburg, que preferentemente se lleva a cabo para explorar la insuficiencia del ostium de la safena, ¿no? Que es la válvula que está a 2 centímetros aproximadamente antes de que llegue la vena safenal a la vena femoral, donde drena. Entonces, y también la usan para ver si hay insuficiencia o no de las válvulas perforantes. Pero para eso es la otra prueba. Pero vuelvo a decir, es preferentemente para la insuficiencia del ostium de la safena. Entonces, lo que se hace es, con el paciente con paños menores, ¿no? Sea hombre o mujer, se le hace recostar en la camilla, ¿no? De cúbito dorsal, se eleva el miembro inferior a un ángulo de 45 grados y se coloca un lazo en la raíz del muslo o en la región inguinal. Luego lo hacemos que se ponga de pie, ¿no? Y se retira el lazo.
se considera positiva la prueba si se llena rápidamente la safena, ¿no? ¿Por qué? Porque al quitar el lazo, pues si la válvula del ostial está insuficiente, pues la sangre rápidamente va a retornar por la safena, porque está insuficiente. Y es negativa cuando el llenado es lento, ¿no? Algunos lo catalogan también como positiva para insuficiencia de perforantes y después de 35 segundos se produce un llenado de colaterales, ¿no? En la pierna especialmente. En cuanto a la prueba de Perthes, esta es para ver la circulación profunda, ¿no? Cómo está. Igualmente se le hace recostar al paciente sobre la camilla, se eleva la pierna en 45 grados, se coloca en la raíz del muslo un lazo y se le hace caminar por lo menos durante 1 minuto. Se considera positiva si aumentaron las varices, ¿no? Y negativa si estas desaparecieron. En cuanto a la prueba de Pratt, esta es exclusiva para la insuficiencia de venas perforantes. Se colocan torniquetes múltiples, 3 en la pierna, 2 en el muslo. Se le hace levantar la pierna, un lazo en la raíz del muslo y se le hace poner de pie. Se considera positiva la prueba cuando hay reflujo, ¿no?, del sistema venoso profundo al superficial. Quiere decir que las venas perforantes son insuficientes. Y así pues, terminamos con estas pruebas. Y llegamos a lo que más le gusta, el tratamiento. El tratamiento, pues, médico no existe, jóvenes, eso que quede bien claro, médico no existe. Que podemos tomar medidas generales, ¿no? Dieta, por si el paciente es obeso, que haga ejercicios físicos, ¿no? Eso es importante. Controlar comorbilidades, ¿no? Pero el tratamiento médico no existe. El tratamiento es quirúrgico. Entonces, desde el tratamiento clásico hasta el láser, vamos a pasar a través de ellos. El clásico es hacer una safenectomía, ¿no? Y luego, pues, tenemos también microcirugía, hacemos pequeñas incisiones, o sea, el tratamiento combinado es ese, hacer la safenectomía y las colaterales, pues, con pequeñas incisiones, ese es el tratamiento combinado. Si el paciente tiene insuficiencia venosa crónica, hacemos la safenectomía, microcirugía con pequeñas incisiones, y también podemos hacer lo que se conoce como cirugía de Linton, ¿no? La cirugía de Linton es para solucionar el problema de la insuficiencia de perforantes, especialmente en el tercio inferior de la pierna del paciente. Estas cirugías no son rápidas, estas cirugías demoran, ¿no? El promedio son 2-3 horas, a veces hasta 4 horas, depende de la cantidad de dilataciones venosas que tenga el paciente y el grado de complejidad que también lo tenga. La videoendoscopía se empezó a realizar hace más o menos 10 años, pero no tuvo éxito, es muy poco el espacio en el que se puede trabajar y lo que trajo fue más complicaciones. Entonces no se dejó de hacer. La escleroterapia, como les dije en la clasificación del 1 al 6, solamente tenemos para 1A, 1B y 1C. 2B ya no porque, perdón, 1A, 1B, 2A, 2B. La 2B ya no porque la 2B tiene insuficiencia de perforantes. Tendríamos que operar primero las perforantes, ¿no? Ligarlas para poder hacer escleroterapia. Eso es muy importante. De repente ustedes me quieren preguntar, doctor, ¿por qué? Porque si nosotros inyectamos la solución esclerosante en la vena y pasa a través, porque la vena es insuficiente, pasa a través de la vena perforante, pues jóvenes vamos a producirle un problema muy terrible al paciente, porque va a pasar la sustancia esclerosante al sistema profundo y vamos a esclerosar el sistema profundo. Y ahí
lamentablemente le malogramos la pierna al paciente. Esa es la razón. Y si lo hacemos en venas grandes, ¿no? Unas varices grandes, tipo 4 o 5, pues lo que vamos a hacer es que se trombosen y le vamos a producir otro problema al paciente. Entonces así no funciona la cosa. Hay que, acuérdense, primo non seria, no hay que hacer daño. La radiofrecuencia es un método por el cual se hace una incisión en la región inguinal, se diseca la vena safena y... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se pasa por ahí un catéter. El catéter está entre unos 600 y 800 dólares, solamente el catéter, y se debe usar una sola vez. Y luego a través con rayos X vemos la progresión de este catéter y se va quemando, ¿no? La radiofrecuencia, es calor. El láser, igualmente, si quieres tratar la safena, como lo hacen algunos, hay que disecar también y entrar por la safena con el láser. Entonces, es calor. Y bueno, los resultados no son buenos realmente. Entonces, hay que tener cuidado. Aquí van a tener ustedes unas varices en el glúteo izquierdo, como lo ven, ¿no? Luego, ¿Cómo se nació el pelo? tenemos las varices vulvares, como ven. Puede ser en el lado derecho, puede ser bilaterales. Entonces acá estas se operan también, pero lo que hay que hacer es también hacer colocar unos coils, que es para que se construya a nivel de las venas hipogástricas, las colaterales, las pudendas, para que no den flujo a esa sección también, ¿no? Entonces es muy importante. El mapeo cartograma, como se marcan, bueno, yo lo marco de otra manera, como aquí. Yo lo hago con puntos, es el sistema safena, miren cómo está, complicado este paciente, no es tan simple. Luego marcamos las perforantes en el muslo 2 o 3, en la pierna 3 a 5, hasta 6 he operado una vez. Vean ustedes, se procede sobre el malleolo interno a disecar distalmente la vena safena, ¿no? Sí. Lo tienen ustedes, disecada la safena. A veces tienen dos ramas, hay que ligarlas, seccionarlas. Y a través de esta vena safena es que se pasa el fleboextractor, que es un elemento especial de silicona, ¿no? Muy suave. Esta es la región inguinal, la miembro inferior izquierdo, igualmente. Y hay que ligar algunas colaterales. Y aquí el paciente ya ha operado, como ven ustedes. Colocamos 1 o 2 puntos nada más, la mayor parte. En la región inguinal hacemos una cirugía, utilizamos vitril en 3 planos y con sutura intradérmica, entonces no se realiza ninguna extracción de punto ahí. También sí hay que tener cuidado con los hematomas, hay que hacer una compresión de 10 minutos como mínimo, a veces se requiere más, ¿no? Entonces los hematomas van disolviendo y en un lapso de 3 semanas desaparecen, ¿no? Hay que decir al paciente que se eche iridoid y estos hematomas van a ir desapareciendo como lo aprecian aquí, ¿no? A las 2 semanas todavía ya se les empieza a retirar los puntos
Acá tenemos el otro sistema que es la flebectomía ambulatoria, también conocida como el método Chiba. Entonces aquí, este es para hacer en consultorio, cuando son solamente 2 o 3 grupos, ¿no?, de colaterales, porque se hace con anestesia local. Entonces se realiza el marcaje. Una vez realizado el marcaje, pues se procede a ir colocando la silocaína, como ven ahí. Se sigue colocando en los grupos, son 2 o 3 grupos nada más. No se usa para más porque tenemos un tiempo relativamente corto para hacer esto. Igualmente. Y luego se procede mediante pequeñas incisiones a proceder a realizar la extracción de estas venas, ¿no? Se puede utilizar unos ganchitos, como le dicen. Y aquí ven ustedes cómo van saliendo las venas, se lo van extrayendo y se colocan pinzas mosquito a ambos lados. Y una vez que están así, se procede a seccionar y empezar a extraerlas. Acá tienen ustedes el esquema, ¿no? Pinza mosquito a un lado, pinza mosquito al otro lado y se secciona acá. Y luego se va sacando por partes como lo aprecian ahí. Entonces, ahí está, en vivo y en directo, como suelen decir. Y aquí ya, cuando se ha traído la totalidad de los 3 grupos de colaterales, ¿no? No colocamos puntos, en la gran parte, cuando son pequeñas incisiones, se coloca estéril strip. Acá lo tienen mayor acercamiento, ¿no? Y en 5 o 6 días, pues ya queda el paciente sin ningún problema. Aquí, vean ustedes, ya ha operado el paciente. Estoy con anestesia regional y vean el postoperatorio, ¿no? Aquí, para ver cómo se extrae esta fenda, como ya les he mencionado. Lo que fue la videoscopía, cuando se intentó, pero lamentablemente los resultados no fueron buenos. Y bueno, jóvenes, especialmente las damas, si quieren tener unas piernas bonitas, pues hay que cuidarse. La prevención es de gran importancia. Entonces, hay un dicho también que dice que no es necesario tener varices para proceder a usar medias para varices. ¿No? Yo uso medias para varices para operar corazón, porque se demora varias horas, 6, 8 horas. Entonces, pueden usar medias para varices sin ningún problema. Hay de mediana, de baja, de mediana y alta compresión. La de baja es de 10 a 20, la mediana de 20 a 30 y la de alta es más de 30 milímetros de compresión. Muy bien. Jóvenes, eso sería todo. Y la señorita delegada, ¿tengo que quitarles otra clase o no? Hola. Muy bien, Carol. Entonces, jóvenes, buenas tardes. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego.